Muchas gracias a todos por estar aquí y a Mercanorte Distribuciones por habernos brindado la oportunidad de organizar este ciclo de charlas. Me presento, algunos me conocéis, otros igual no. Me llamo Roberto Fernández, soy veterinario y vamos a ver una conferencia en torno a cómo reducir la mortalidad durante la época de cría. Es un poco el gran paradigma que tenemos durante la cría, que en todos los aviarios, en mayor o menor medida, tenemos problemas. Entonces, lo que os vamos a presentar hoy aquí es un poco una visión diferente a lo que hay en los aviarios. Al final, en los aviarios, críen la especie que críen, se siguen unas pautas muy regulares. Nosotros lo que estamos intentando es concienciar a la gente de que se intente profesionalizar un poco más la cría de aves. Ahora mismo, los aviarios cada vez son más profesionales, son más grandes, tenemos mejores instalaciones, aparatos técnicos para complementar el control ambiental, pero se sigue fallando en las mismas cosas. Y muchas veces es porque no entendemos muy bien qué es lo que le está pasando al ave. Nos estamos basando demasiado en el tema de antibióticos. Entonces vamos a verlo, vamos a ver sobre todo lo que es el periodo de las 4 primeras semanas de vida. Es un periodo muy crítico. Ahí podemos hablar de que en un aviario bien gestionado te puedes ir a 3/4 partes de la mortalidad anual durante este periodo, las 4 primeras semanas de vida de los pollos. ¿Y por qué es un periodo tan crítico? Durante estos primeros días de vida de los pollos va a haber procesos hiperagudos. Nosotros en cuestión de 4, 5, 6 horas podemos ver una nidada que estaba perfectamente o una nidada que está completamente deshidratada y no piden de comer, o incluso algún pollo muerto. No tenemos historia clínica previa ni análisis, no es como un reproductor que decimos, bueno, este reproductor tuvo problemas durante la muda, durante el invierno le traté de esto y sé un poco de qué va el tema. Entonces, cuando trabajamos con aves tan pequeñas sin historia anterior, el problema que tenemos es que no tenemos un diagnóstico. Al final nosotros nos llama la gente y a todo el mundo se mueren los pollos igual. Veremos después unas fotografías para ver un poco las diferencias, pero todo el mundo te dice, no, es que se me mueren los pollos pequeños. Y le doy todo lo que encuentro y se me siguen muriendo. El planteamiento actual, que en la mayoría, no digo en todos, digo en la mayoría de los aviarios, es intentamos trabajar durante la cría con un control ambiental, intentar mantener las condiciones lo mejor posible, bastante limpieza y mucho antibiótico. Antibióticos os lo pongo en mayúscula. Se está trabajando con demasiado antibiótico durante la cría de aves de jaula. Vosotros, si os fijáis en cualquier otra especie animal, si tenéis amigos que críen caballos, que críen perros, que críen vacas, cerdos, cualquier otra especie, veréis que los reproductores lo último que se les da siempre es antibiótico. Sin embargo, nosotros en ornitología hacemos al contrario. Lo primero, automáticamente, cada vez que hay cualquier problema, nos vamos a los antibióticos. Y más del 95% de los problemas no tienen ningún origen infeccioso. Se nos pueden morir pollos, se nos puede morir un 10%, un 20%, un 80%. Pero el origen de esa causa de muerte, en más del 95% de los casos, no tiene un origen infeccioso. El origen infeccioso viene después. Os hice un pequeño esquema para ver cómo funciona un poco la mecánica en los aviarios. Cualquier alteración fisiológica que tenga el pájaro, ya sea el reproductor o los pollos directamente, o incluso ambiental, por norma se utiliza un antibiótico, más durante la cría. Por lo que hablábamos antes, no tenemos una historia clínica, es un pollo muy pequeño, no podemos explorarlo, automáticamente utilizamos antibiótico. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Los pájaros les vamos a bajar la inmunidad. Una vez que deprimimos la inmunidad y machacamos al pájaro con antibiótico, cualquier agente ambiental va a producir una infección. A partir de ahí, provocamos mayor bajada de inmunidad, empiezan a producirse muertes y es un ciclo vicioso. Cada vez que eso vamos metiendo más antibióticos, se van muriendo más pájaros. Y eso a la vez nos lleva a que haya nuevos contagios en otras parejas. Y al final, lo que empezó como una alteración nutricional, ambiental, un pollo con una malformación congénita que no tenía solución, con los tratamientos que estamos utilizando, lo que estamos haciendo es que se extienda por todo el aviario cualquier infección que encontramos en el ambiente. Y de hecho, en más del 90% de los casos, cuando tenéis brotes en los aviarios graves y al final os acabáis mandando a analizar y todo esto, nos están dando coli, salmonella, estreptococos, todo bacterias ambientales. No son ningún virus, no son Newcastle, ni ningún virus extraño que no tuviera que haber en el aviario. Al final son bacterias ambientales que aprovechan la baja inmunidad que nosotros mismos hemos provocado para provocar esto. Entonces lo que os quiero plantear hoy es un nuevo planteamiento, es lo que estamos intentando establecer en los aviarios. Antes de nada tenemos que saber qué ocurre durante la eclosión, cuando nacen los pollos, qué pasa en esa etapa, para nosotros poder entender lo que estamos viendo en nuestros aviarios. Y después conocer la realidad de los pollos, porque todos hemos visto un pollo, sabemos lo que es un pollo, pero saber exactamente qué le está pasando a esos pollos y por qué pueden tener problemas durante los primeros días. La eclosión es muy sencillo, la eclosión es una etapa de pocas horas, por la cual el pollo sale al exterior desde el interior del huevo, como diríamos, pasa a la etapa de embrión a ave. ¿Qué pasa durante la eclosión? Salimos de un ambiente estéril,
el pollito está en una especie de burbuja, tiene una temperatura controlada, se está alimentando a través del saco vitelino, se está desarrollando, está muy tranquilo, no le molesta a nadie ni le hacemos nada. Simplemente a modo de anotación, para que lo sepáis, cuando se produce la eclosión, el buche y el intestino son las únicas estructuras orgánicas que ya están maduras, que ya son funcionales. El resto del organismo todavía no está maduro completamente durante la eclosión y las primeras horas. Entonces, ¿qué nos lleva? El fin de la vida embrionaria y el salir afuera, ya perdemos esa burbuja en la que los tenemos controlados, que están perfectamente. Esto siempre nos da un pico de mortalidad. Eso yo intento hacérselo entender a la gente. A ver, yo aparte de ornitología deportiva trabajo con otras especies animales. En todas las especies animales hay un porcentaje de mortalidad estándar. Me refiero, tú tienes, no sé, por esta zona es una zona muy ganadera, hay mucha vaca de leche. Bueno, tú tienes una granja de vacas de leche y hasta entre un 3 y un 8% estás dentro de unos parámetros normales cuando recrías terneras pequeñitas. Por debajo de un 3% no le das ni importancia, es que no te planteas ni que se murieron, porque es una cosa normal. Hay el sobreesfuerzo, el estrés, el debilitamiento, causas congénitas, algunos se mueren. Lo que no podemos hacer, yo esto os lo pongo simplemente, lo que no se puede hacer, como he visto en algunos aviarios, es que tienes 200 parejas y cuando estás en segunda o tercera puesta se te mueren 2 pollos en un nido y automáticamente damos un antibiótico en sabana a todos. Eso no se puede hacer. O sea, hay un porcentaje de mortalidad normal durante este periodo. Esto es simplemente un pollo de canario muerto durante la eclosión. Ese pollo está completamente formado, no tiene ni síntomas de tener putrefacción, bolsas de aire, no haber reabsorbido el saco vitelino, no tiene absolutamente ningún problema. Este pollo es un pollo que murió durante la eclosión por un exceso de dureza de cáscara, se produce una fatiga y un agotamiento físico, el pollo no llega a eclosionar y muere. Claro, si esto en un aviario en el que haya poca humedad, durante la primera cría, las hembras todavía no están incubando bien, se retrasa un poco el nacimiento y nos mueren 8 pollos, lo que tenemos que buscar es siempre la causa. Por eso que hablábamos antes, hay muchas alteraciones fisiológicas que nos pueden dar pequeñas causas de mortalidad. ¿Qué procesos traumáticos son los que ocurren durante la eclosión? Comienza la respiración pulmonar, tiene que romper la cáscara para salir, lo que hablábamos antes del agotamiento físico. Esto es lo que sabemos todos, cuando pasan del huevo al exterior. Pero después, a mayores, el pollo tiene que madurar el músculo del pollo está inactivo, el pollo está ahí encogido y no los tiene activados. Cambio de la circulación sanguínea. Para que os hagáis una idea, estudios realizados en aves de corral, en recría de gallinas y especies de estas, se sabe que un 10% de los pollos, cuando nacen, no tienen cerrada la circulación doble. ¿Qué quiere decir la circulación doble? El corazón bombea sangre a pulmón para oxigenar y esa sangre vuelve a bombear al resto del organismo para llevar el oxígeno. Ese circuito doble de circulación sanguínea no lo tienen completamente cerrado en un 10% de los casos. ¿Qué quiere decir? Que si 1 o un 2% de esos mueren, porque no cierran el circuito sanguíneo tras la eclosión, eso es una causa de mortalidad bastante elevada, que nosotros no podemos diagnosticar tan sencillamente y lo vamos a achacar a cualquier otro proceso. Deben de recoger el saco vitelino en la cabeza abdominal y los exponemos a un ambiente contaminado. ¿Todo esto qué nos va a suponer? Un balance energético proteico negativo, el pollo va a estar inmunodeprimido, necesita consumir mucha energía y muchas reservas orgánicas para poder romper la cáscara, activar el organismo, sistema circulatorio y muscular, y nos lo va a inmunodeprimir. Es un pollo que ante cualquier problema ambiental vamos a tener picos de mortalidad. Vale, pero ¿y el pollo cómo es? Ahora vamos a ver qué es lo que en realidad pasa en el pollo, después de ver todos los procesos por los que va a pasar. Todos sabemos que es un animal de muy pocos gramos de peso, son escasos gramos. Va a tener un crecimiento exponencial durante las primeras horas. El saco vitelino, ese que veíamos que absorbían, el saco vitelino es la bolsa que tiene reservas para que el pollo se vaya alimentando mientras está dentro del huevo. El saco vitelino es una bolsa amarillita que el pollo reabsorbe dentro de su abdomen a través del ombligo. Eso le da reservas para 2 horas. Esto es importante que lo sepáis, porque durante el primer día, día y medio, aunque el pollo no comiera, orgánicamente tiene reservas suficientes para mantenerse. No hay que obsesionarse con tener los pollos embuchados a las 5 o 6 horas. Desde luego, cuanto antes empiecen a pedir y dentro los embuchen los padres, mejor. Pero reservas del saco vitelino tienen para 2 días. No regulan su temperatura hasta los 7 días, por eso siempre que vayamos a hacer esfuerzos en mantener la temperatura de los aviarios hay que tener en cuenta la edad de los pollos, el periodo crítico son los primeros 7 días, y hasta las 2-4 semanas de vida, vamos a poner hasta que saltan del nido y empiezan a independizarse, no tienen inmunidad propia, no se pueden defender propiamente contra las infecciones. ¿Con esto qué conseguimos? Que estos son los días de vida del pollo. Desde que nace el pollo, el peso vivo, os pongo aquí durante el primer, segundo día, está estable.
A partir del tercer, cuarto día empieza a crecer exponencialmente. El glucógeno, que habíamos visto que tenía de reservas en el saco vitelino, lo mantiene las 48 primeras horas. Como quien dice, el primero o segundo día es de mantenimiento de los pollos. Ahí se van a mantener, están absorbiendo lo que tienen, están empezando a madurar y a activarse, y a partir de ahí empiezan a crecer exponencialmente. No regulan temperatura la primera semana, ni tiene inmunidad las primeras 3 semanas. Esto lo que implica es que es un animal que lo que tiene son unos requerimientos de proteína muy altos, de energía, tanto para crecimiento como para regulación de temperatura corporal, y son muy sensibles a agentes infecciosos. Lo que os tiene que quedar claro es la gráfica esta. Los 2 primeros días el pollo está estable de crecimiento, está madurando, está activando, y a partir del tercer día toda la curva roja que veis van a ser gasto de proteína, especialmente aminoácidos esenciales, y energía. ¿Cómo cubrimos esto? Vamos a necesitar unas necesidades proteicas muy elevadas, porque tenemos el crecimiento, maduración de tejidos, para formación de enzimas y todo esto. ¿Y qué porcentaje de proteína necesitamos? Aquí es donde llegamos al problema de la cría. Este problema, os puedo asegurar por los estudios que tenemos hecho, que supera más del 80% de los aviarios. Las necesidades de proteína durante los primeros días del pollo son un 22% de proteína. Esto os lo pongo bien en grande, porque me gustaría que cuando llegarais a casa echarais cuentas de todo lo que están comiendo los pollos y cuál es la proteína total. Y el 22 no es muy alto. Para que os hagáis una idea, en cualquier otra especie aviar de tamaño medio pequeño, los estudios realizados y las bases de alimentación te estiman un 25 a 27%. Ya no pongo un 27%, pongo un 27% en ornitología, es muy raro el aviario que lo consigue. Pero mínimo un 22% de proteína deberían de tener en lo que come el pollo durante todo el día. ¿Y cómo podemos conseguir esa proteína? Con proteínas de rápida asimilación y niveles altos de aminoácidos esenciales. Porque nosotros el mayor problema que tenemos con la cría es que estamos utilizando una base de semillas para alimentación tanto de reproductores como de pollos. Con esto vamos a andar en torno a un 13 o un 14% de proteína. No subimos más. Si subimos más de un 14% de proteína ahí vamos a tener problemas. ¿Por qué? Las semillas más proteicas son también las semillas más grasas. No podemos utilizar niveles muy elevados de grasas durante los primeros días de vida con un organismo que todavía no está maduro. Vamos a machacar el hígado, vamos a machacar el intestino. Entonces, hace unos años empezamos a utilizar las pastas de cría, combinar semillas con pastas de cría. Eso está muy bien. Pero es que si nos fijamos en el porcentaje de proteína de las pastas de cría, no voy a decir todas, pero un porcentaje muy elevado vamos a andar entre un 15 y un 17%. Vamos a hacer una media de un 16%. Sí, hay pastas de cría que están más elevadas, pero de media es un 16%. Claro, la pasta de cría con las semillas, lo que le estamos ofreciendo a los pollos es un 15, un 16% de proteína. Hasta el 22 que teníamos, esa es la primera causa de debilidad orgánica y de empezar las alteraciones para la mortalidad. ¿Qué necesitamos? Necesitamos suplementarlo con proteínas. Aquí lo importante, lo que yo siempre recomiendo a la gente es, deberíamos utilizar proteínas de origen animal, por una sencilla razón. La proteína de origen animal tiene un valor biológico muy elevado, eso es la absorción que tiene. Por poneros un ejemplo, la proteína más pura que hay en los vegetales, la que sienta las bases de alimentación, es la soja 44. La soja 44 ahora mismo a nivel mundial es lo que está poniendo el precio al mercado de cereales en todo el mundo. Si sube la soja 44 en la lonja de Boston, sube el precio del pan en Europa, porque detrás de la soja va a ir el trigo, va a ir la cebada, van a ir todos los cereales. Vale, es la proteína más pura. ¿Qué pasa? En nuestras aves, una proteína pura animal como la soja 44 igual tiene un nivel de asimilación de un 50 o un 60%. Si nos vamos a una proteína animal como la proteína del huevo, de la leche o otros tipos de derivados de proteína animal, el porcentaje de asimilación, por ejemplo, del huevo es de un 95-97%. O sea, por cada 100 gramos de proteína de huevo que demos, el pollo va a absorber 97, si los damos de soja o de otra proteína vegetal, nos va a absorber 50-60. De ahí la necesidad de utilizar proteínas muy concentradas, porque el pollo va a comer muy poca cantidad para poder conseguir llegar a sus requerimientos, con los insectos deshidratados y los complementos proteicos. Son proteínas de origen animal que lo que estamos utilizando es para suplementar la dieta durante esos primeros días de vida. Porque si no, con a base de proteínas vegetales, aparte a base de cargar más pasta de cría, no vamos a conseguir llegar a un mínimo de un 22%. De hecho, siempre os digo a la gente, si os fijáis en un bote de pasta de embuche, vais a ver que la proteína nunca baja del 21%.
¿Por qué? Porque es la alimentación que le vamos a dar solo al pollo, siempre va a estar como mínimo en un 21% de proteína. Si nosotros bajamos automáticamente a un 15, un 16, no vamos a llegar a esos requerimientos. El pollo, aunque lo veamos crecer, va a estar debilitado porque no va a madurar sus estructuras orgánicas y es cuando nos vamos a empezar a tener problemas de cría.